Muy buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en De Padres a Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Dani. Buenas, Pacrito, Tomigi, Sergio Gobardo, Gergadu, Rusadir. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Vamos con este episodio número 10 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Si el anterior, el episodio 9, decíamos que era uno de los más importantes y especiales que habíamos hecho, este igual lo supera, porque se ha confirmado el resultado de esa consulta llevada a cabo durante el fin de semana. Vamos a dar todos los datos ahí con ese comunicado que ha dado Gilmarín en la página web del Atlético de Madrid. Y es especial porque finalmente se confirma, va a haber referéndum por el escudo antiguo. Se podrá votar sí o no a la vuelta del escudo antiguo. Vamos a dar todos los detalles de ese tema y también, obviamente, vamos con más rumores de fichajes, noticias, lo de Javi Galán, cómo va, parece que va avanzando la cosa. Rumores también de salidas, Morata, Saúl, qué pasa con Hermoso, que está todo un poco enrarecido, también sobre llegadas, Amrabat, etcétera, etcétera. Así que episodio uno, como decíamos en el otro episodio, de los más importantes. Sin lugar a dudas, si había una noticia que queríamos dar aquí en el canal, en De Padres a Hijos, era la posibilidad de que hubiese un referéndum, que los aficionados del Atlético de Madrid decidiesen cuál es el símbolo que representa al club. Y ahora también vamos a repasar el comunicado de ayer, pero también lo que ha sido un poco el fin de semana, que creo que nos quedamos sin palabras ante la movilización que ha habido, que ha sido sin duda impresionante. Pues comenzamos. Y es que lo de este fin de semana ha sido histórico. O sea, yo creo que es uno de los fines de semana que se va a recordar en la historia del Atlético de Madrid. Ya cuando pasen muchos años se recordará esta lucha que ha habido por la vuelta del escudo de 1947. Aquí tenéis el comunicado que emitió ayer por la noche Gilmarín en la web del Atlético de Madrid. Otra vez sin poner ningún tuit, casi un poco escondido, ¿no? Había que buscar ese comunicado. No vamos a leer todo el comunicado, al igual que en el anterior episodio, por no hacer demasiado largo el vídeo. Vamos a ir al párrafo importante. Dice: después de comprobar el resultado en el que casi la mitad de nuestra masa social, 61.021 socios, repito, 61.021 socios, lo que representa un 44% de los 138.477 socios del club, ha manifestado su voluntad de que el club se plantee el cambio. Convocaremos un consejo de administración a la mayor brevedad posible con el fin de acordar y poner en marcha una votación vinculante en la que podáis elegir entre mantener el escudo actual o volver a implantar el anterior. En caso de que vuestra decisión sea la de volver al escudo anterior, me comprometo, dice Gilmarín, a que el cambio se lleve lo antes posible, respetando obviamente las limitaciones de nuestros contratos, tanto de patrocinio como de licencias. Es decir, esta batalla de este fin de semana se ha ganado. Y ha sido un fin de semana, como decimos, impresionante y en el que, por encima de que se ha conseguido lo que más queríamos, que era que se pudiese plantear la vuelta del escudo, y desde aquí ya decimos, va a volver, yo creo que está más que claro, es que se ha visto lo que es la afición del Atlético de Madrid y de lo que es capaz. Ante una consulta, en este caso, que tenía unas condiciones, creo que bastante negativas y que eran complicadas de que se llegasen a estos resultados, se hace sin antelación, de manera online, no se anuncia a través de redes sociales, y ver la movilización que ha habido en redes sociales, gente pegando carteles, la ayuda que ha habido, porque también ha habido mucha gente que ha ayudado a gentes mayores, a gente mayor, peñas que se han ofrecido voluntarias para que la gente que no tuviese acceso a la plataforma, no tuviese acceso a internet, también lo pudiese hacer. Y esto es lo que es el Atlético de Madrid, la defensa de unos valores, en este caso de un símbolo, el que representa a la afición, porque en este caso el escudo que hay ahora, si no representa a la mayor parte de la afición, no es nada, no es un símbolo ni nada. Simplemente es una imagen que utiliza un club, pero al final un símbolo debe representar a una afición y ese es el problema que había en el Atlético de Madrid, aparte del proceso que, en el que se introdujo el escudo actual. El problema es ese, que la gente no se ve representada, aparte fue algo impuesto, que de ahí también se genera el problema, y hemos vivido un fin de semana impresionante y 61.000, más de 61.000 socios, es una participación altísima, un 44% de los socios del Atlético de Madrid han votado a favor de la vuelta del escudo y estamos hablando que es más de un Calderón lleno, casi un Metropolitano lleno y es algo que te deja sin palabras porque ahora es importante. El referéndum no va a ser como ahora, en el cual, por eso decimos que no han sido muy positivas las condiciones en las que se daba esta consulta, sobre todo para la vuelta del escudo, porque los no votos o las abstenciones iban a favor del voto del logo. Si se hubiese votado, eh, saldría ganando, pero en el referéndum no va a ser así. Se van a votar dos opciones, escudo
o logo y no va a haber más. Se va a votar, tienes esas dos opciones para elegir y a partir de ahí se podrá decidir. Creo que la participación va a ser aún más alta y el escudo por fin volverá. Lo único del comunicado dice que lo va a intentar hacer lo antes posible. Veremos si es ya cuando ha comenzado la liga. El primer partido en casa podría ser una buena fecha por el tema de que mucha gente irá a Madrid. Veremos también si es presencial. Y luego, importante, lo de los acuerdos con patrocinadores que veremos para cuándo acaban. Sí, yo la verdad es que no tengo la sensación de que se vaya a cambiar ya el escudo. Finalmente, si se cambia la próxima temporada, yo creo que seguramente van a esperar a la siguiente, ya que está la camiseta hecha. Pero bueno, es una sensación mía, tampoco es información. De cara a la siguiente. Y la verdad es que he sorprendido yo, por lo menos porque yo era bastante cauto, ya lo dije en el anterior episodio. Y es que, vamos, es histórico, es un ejemplo. Yo creo que es un ejemplo esto que acaba de pasar este fin de semana de que los aficionados tienen que rebelarse, tienen que hablar, tienen que protestar, porque al final, si lo hacen, se les puede hacer caso. Yo creo que muchos clubes han cambiado de escudo, han cambiado incluso de colores, y hay algunos equipos que ni los aficionados se han quejado. Y este yo creo que es un ejemplo de que todavía hay esperanza de que el fútbol aún no se haya convertido en una empresa, en todo lo económico, sino que todavía queda el sentimiento. Y yo creo que este es el ejemplo de que la afición del Atlético de Madrid no se ha rendido y al final esta es la recompensa. Y creo que se abre un camino para el resto de aficiones, porque el tema del escudo está presente en más equipos y a partir de ahora estoy convencido que vamos a ver a muchas aficiones que van a intentar volver al escudo que ellos consideran que es realmente su escudo, el que representa a su club y al final el fútbol es su gente y de nuevo el Atlético de Madrid, su afición ha estado a la altura y ojalá que sirva de ejemplo para el resto de aficiones y que han sido muchos años de lucha constante donde hemos visto desde el frente que han sido los que más han presionado, pero creo que también es una victoria global de toda la afición, porque hay muchísima gente que ha querido la vuelta del escudo y por fin, aún queda la parte final, pero ya lo vemos muy cerca y en una batalla que en momentos se vio perdida, al final, esto ya lo dijo Simeone, nunca dejes de creer, hay que siempre intentarlo y eso es el Atlético de Madrid, aunque estén las cosas difíciles, hay que intentar sacarlo adelante y de nuevo que la afición del Atlético de Madrid consigue lo que busca. Está muy cerca la vuelta del escudo de 1947, tanto que un periodista tan fiable que informa del Atlético de Madrid como es David Medina en Marca, que está bastante ligado también al Club Atlético de Madrid, ha dicho que alguien del club, de dentro del club, dijo que la idea inicial era mirar hacia el futuro, en palabras textuales, y mantener el escudo, el logo actual. Pero según lo ocurrido en las últimas horas, todo indica, dice David Medina, repito, que el club va a volver a tener el antiguo escudo. Es decir, casi dan por hecho desde dentro del club que va a cambiar el escudo, y yo creo que con razón, porque si 61.021 personas han votado en una consulta con las condiciones que ha habido, en un referéndum yo creo que va a haber un montonazo de votos más. Claro, y al final yo creo que, al igual que no nos esperábamos nosotros una participación tan masiva, el club muchísimo menos. Obviamente no se esperaban que leyendas, que de esto hay que agradecer a Coque, porque es el que abrió todo y a partir de ahí vimos las muestras en redes sociales de jugadores, exjugadores, leyendas en general del Atlético de Madrid y a partir de Coque comenzó esa movilización que también han ayudado un montón los futbolistas y si no lo esperábamos la afición, imagínate el club. Al final la idea del club era seguir con el logo, pensaba que no iba a haber ningún tipo de problema, que la votación iba a ser con una participación muchísimo menor, pero al final han visto lo que se iba pidiendo en estos últimos años y no van a tener otra que ceder y aceptar que fue un error cambiar el escudo. De hecho, según informaba en Twitter Gianluigi Dragone, existía cierta incomodidad o cierta molestia después de las muestras de apoyo de las leyendas y jugadores del Atlético de Madrid, y especialmente con Coque, que fue el primer jugador en subir una foto con el escudo de 1947. Es una información que también respalda a Pedro Fullana en Carrusel, que ha dicho que en el club no gustó nada que todos, absolutamente todos, se posicionaran tan claramente a favor del escudo de 1947. Así que hay algunas personas que pensaban que esto era una maniobra, ¿no?, del club para como volver, tenían ya planeado volver al escudo, pero que estaba todo orquestado. Pues parece que no. Según la información de Pedro Fullana y de Jean-Louis Dragonet, no estaba orquestado, es una cosa espontánea que ha surgido por parte de Coque primero y después del resto de jugadores y leyendas. Incluso nosotros lo planteábamos porque decíamos, oye, a ver si los jugadores saben algo más, pero aquí se confirma que no sabían nada más porque no hay absolutamente nada más, simplemente lo han hecho porque lo han sentido y no me quiero imaginar la ovación que se va a llevar Coque, una ovación siempre merecida, pero ahora ejercido de capitán,
y demostrando que es un grandísimo líder del equipo. Y si ya teníamos cariño a Coque, siempre hemos procesado nuestras muestras de afecto al Capi, pues imaginaros ahora mismo. Y luego también todo el resto de jugadores que han apoyado al capitán, que han seguido y sobre todo han apoyado a la afición del Atlético de Madrid, que en ese momento lo necesitaba, y ha sorprendido al club, donde parece ser que no ha sentado muy bien, pero al final es lo que tienen. Son jugadores que están en el Atlético de Madrid, en el caso de Coque, cumpliendo el sueño de cualquier aficionado, que tienen ese sentimiento de pertenencia al escudo que ha representado la mayor parte de la historia del Atleti, y han hecho lo que sentían y porque realmente veían que era necesario. Por cerrar también con jugadores y leyendas del Atleti que han mostrado su apoyo al escudo, llevamos 2 vídeos seguidos haciendo esto, pero también no nos queríamos dejar a los últimos que se han pronunciado. Cebolla Rodríguez subió esta foto, también Manolo Sánchez, Felipe Luis, Beatriz Espejel, esposa de Coque, Borja Garcés, canterano del Atlético de Madrid, el propio Tomás Lemar, que muchos tampoco yo creo que se esperaban que se pronunciase, también ha subido esta historia a Instagram. Falcao ha vuelto a subir también una foto de la camiseta con la que jugó en el Atlético de Madrid, algunos canteranos incluso de la Madcap del Atlético de Madrid, jugadores muy muy jóvenes, niños que se muestran a favor también del escudo. Gonzalo Colsa incluso. Tiago ha vuelto a subir 2 fotos más y Futre otra foto más. Son algunas de las leyendas que se han mostrado pues a favor de la vuelta del escudo. No queríamos dejarnos a estos nombres porque llevamos haciendo un repaso de todos los jugadores desde los últimos 2 vídeos, como digo. Y seguiremos viendo muestras de afecto hasta que hasta que se efectúe ese referéndum, que como hemos dicho antes, aún no se sabe fecha. Si cumple las palabras Gilmarín, será dentro de poco. Lo único que a efectos de lo que salga de esa votación, parece ser que ya será de cara a la próxima temporada. Vamos ya con fichajes, renovaciones, salidas del Atlético de Madrid. Volvemos a Coque, a la foto que teníamos antes, porque incluso Mateo Moreto ha hablado en relevo de su renovación. Ha dicho que aún no hay una renovación en marcha para Coque. Dice que no es algo inminente y que las partes aún no están hablando, pero que la idea del club es hablar de su renovación una vez que finalice el mercado de fichajes. Así que yo creo que todos esperamos esa renovación de Coque, y cuando se finalice el mercado y quizás se den algunas que otras renovaciones más, Coque también será parte de esa lista de jugadores que hayan sido renovados. Sí, no cambian los planes. También dejar claro que el tema de que haya ese descontento con Coque dentro del club, de ciertas personas, que al final no es el club en general, no va a afectar. La idea con Coque es muy clara, que es renovar al capitán, pero al igual que con Simeone no hay prisa porque tienen contrato en vigor. Se sabe más que de sobra que van a llegar a un acuerdo, así que una vez que acabe el mercado de fichajes, que estén cuadradas las cuentas, que también ya se haya hecho la planificación, esté la plantilla cerrada, empezarán esas conversaciones con Coque, que seguro que van a salir bien. Quizás está dando más prioridad a renovar, por ejemplo, a Carrasco. Y es que ha salido nueva información de AS, de Picu Díaz, diciendo que, bueno, ya sabéis toda la rumorología que hay sobre la salida de Carrasco. Es por eso que el Atleti se está dando prisa para renovar al belga. El Atlético de Madrid, según Picu Díaz, ha ofrecido ya a Carrasco una renovación de 2 años. Sabéis que termina contrato hasta en 2024. Sería esta renovación hasta 2026. Y el sueldo, también lo que ocurrió, de que se le prometió una renovación a Carrasco que finalmente no se dio, el sueldo sería algo mejor al que tiene actualmente en el Atlético de Madrid. Carrasco considera que merece una subida mayor, aunque aún no ha dado una respuesta de momento a la oferta que le ha hecho el Atlético de Madrid. Claro, tampoco parece que va a llegar a lo que se había acordado y se había prometido en un primer momento, pero con esta información de AS se confirma un poco lo que comentamos ese 25 de mayo, que no se estaba contando, la verdad, en el tema de Carrasco. Al final él nunca ha forzado la salida, simplemente había un descontento porque el Atlético de Madrid le había prometido una renovación con una subida bastante buena del sueldo, la cual fue retirada, y de hecho se presentó una oferta muchísimo menor. Veremos si las mismas condiciones que la de ahora. Él nunca ha pedido salir al Fútbol Club Barcelona, lo único que el jugador estaba descontento y al terminar el contrato iba a escuchar ciertas ofertas y venían de Barcelona, venían de la Premier League, pero yo creo que puede seguir Carrasco. Mateo decía, y justo cuando dimos esta información, incluso un poco antes, y nosotros comentábamos lo que sabíamos nosotros, él no daba, yo creo que un 1% daba la renovación, un Sí. porcentaje bajísimo, pero nosotros decíamos que, bueno, nuestra información era distinta, que podían llegar a una renovación, y ahora informa AS que se ha ofrecido esa renovación a Carrasco. Ahora la última palabra la tiene el belga y ojalá se llegue a un acuerdo, porque yo no veo
trayendo al Atlético de Madrid a un jugador que cumpla con las expectativas de Carrasco, que genere todo lo que genera el belga en ese carril izquierdo. Veo muy difícil encontrar a un futbolista de ese nivel sin pagar un pastizal, dinero que no tiene el Atlético de Madrid y que no va a gastar, porque Lino creo que aún le queda bastante y veremos a ver si se llega a un acuerdo o no. Esta es la información que dimos el 25 de mayo y por cerrar ya con el tema de renovaciones, también se está hablando mucho sobre una posible renovación de Mario Hermoso y es que parece que va a tener dos opciones, o renueva este verano o se va. Y es que también se juntan las informaciones tanto de Isaac Suárez en Marca como de la Gaceta del Sport. Isaac Suárez comenta que, como digo, o renueva Hermoso o se va porque podría tener interés de clubes de la Premier League. De hecho, la renovación sería a la baja. Parece que Hermoso tampoco tendría mucho problema en esa renovación, pero si no la acepta, ya sabe el Atlético de Madrid que podría venderlo a un club de Inglaterra. Por su parte, la Gaceta del Sport, como decía, también comenta la posible salida de Mario Hermoso a la Juventus. Y es que se dice desde Italia que los objetivos de la Juve, si finalmente vende a Bremer, al central brasileño, son tanto Pau Torres como Mario Hermoso. Así que dos posibles destinos para Hermoso, o la Juve o la Premier, por si finalmente no renueva. Las sensaciones con Mario son positivas y los contactos han sido fructíferos. Parece ser que va a llegar esta renovación. Como dice Dani, a la baja es un poco la política que va a tener el Atlético de Madrid, que va a seguir con Simeone, seguirá también con Coque. Con Coque quiere reducir la masa salarial y parece ser que Mario está dispuesto a bajarse algo el sueldo para poder seguir, que puede ser como en el caso de Morata, que al final con objetivos, pero bueno, eso me parece bien, si cumples unos objetivos acabe cobrando lo que cobra actualmente, pero si al final se tuerce todo de repente, parece ser que no va a haber ningún tipo de problema de que pueda salir a la Premier League. También hablan de la Juventus, así que Mario Hermoso renueva, o el club lo tiene muy claro, que gratis no va a salir. En cuanto a posibles llegadas, yo diría que el fichaje que más cerca podría estar a día de hoy del Atlético de Madrid es Javi Galán. Y es que, según comenta Enas Sergio Picos, el Atlético y el Celta siguen acercando posturas por Javi Galán. Y si nada se tuerce, comenta, será rojiblanco. Y el objetivo del club del Atlético de Madrid es que esté disponible para el inicio de pretemporada. También han salido más informaciones sobre la reunión que mantuvo Gilmarín con Mourinho, presidente del Celta, la semana pasada. Y es que, según informa Picu Díaz, el Atlético de Madrid puso sobre la mesa para rebajar el coste del traspaso de Javi Galán a Juliano, a Camello, a Samuel Lino, a Manu Sánchez, que es el que también se informó en su día que podía entrar en esa operación, Santiago Mourinho o Rodrigo Riquelme. Son todos, si finalmente llegan uno o dos jugadores al Celta, serían cesiones, no sería en ningún modo traspaso. Quizás Manu Sánchez sí que podría ser Sí, traspaso, Manu, según lo igual que sí. se habla, pero también comenta Picu Díaz que la última palabra la va a tener Rafa Benítez, que es el nuevo entrenador del Celta. Al Celta también le vendría muy bien, según Picu Díaz, Samuel Lino y algún que otro delantero. Recordamos que la pretemporada del Atlético de Madrid empieza el 7 de julio, está ya a la vuelta de la esquina y que es muy importante que acabe este mes de junio porque el Atlético de Madrid acaba el ejercicio económico y a partir de ahí ya será mucho más fácil hacer los anuncios oficiales, hará oficial a Mourinho, a Soyuncu y también el tema de fichajes se acelerará y en este caso, al igual que con Hermoso, las sensaciones son positivas, con el Celta y con Galán son idénticas. Parece ser que se va a llegar a un acuerdo, yo creo que estará en torno a unos 10 millones más la inclusión, ya veremos si de una cesión o el traspaso de Manu Sánchez, si al final entra Manu, igual se puede ver reducido un poco ese precio, pero si todo va como se prevé, Javi Galán se convertirá en las próximas semanas en nuevo futbolista del Atlético de Madrid. Incluso el propio Picu Díaz en As, después, poco después de publicar este artículo, añadía que el Celta en esa negociación, en esa reunión, pidió a Pablo Barrios. De todos los nombres que hemos dado anteriormente, pues también el Celta estaría interesado en Pablo Barrios para incluirlo en una posible operación por Javi Galán. También sería cedido. Y es verdad que Picu Díaz también comenta que Pablo Barrios gusta mucho a Simeone y que la idea es que siga en el primer equipo, pero no se descarta tampoco que pueda salir cedido a un primera división. Y además, si sirve para abaratar el coste de Javi Galán que se vaya al Celta, pues podría interesar a todas las partes y tampoco se descarta que Pablo Barrios pueda ir al Celta cedido y Javi Galán al Atlético de Madrid. Por supuesto que no se descarta porque no sabe Simeone quién se va a quedar en ese centro del campo, sobre todo de gente joven, de canteranos, de jugadores como Lino también. Y al final, ¿qué va a marcar eso? Lo que os llevamos diciendo un montón de tiempo, la pretemporada. Y con las sensaciones que tenga Simeone, ahí decidirá quién se queda y quién no. Yo creo que la máxima duda está si se queda Barrios o se queda Riquelme. Me extrañaría mucho que se quedasen de los dos. Seguramente uno de ellos salga cedido y Simeone va a tener esas dudas y por eso parece ser que la pretemporada va a marcar el futuro de ellos y Pablo Barrios, si al final le gusta más a Simeone la actuación de Riquelme, pues se podrían cambiar
el rol y uno que salga cedido y el otro que se quede. También Aaron Domínguez sobre Javi Galán comentaba que hay varios jugadores del Atlético de Madrid B que interesan al Celta y que, bueno, podrían acercar posturas también en ese sentido Atleti y Celta de Vigo. Hemos comentado la información de Picu Díaz sobre Javi Galán, esos posibles jugadores que podrían entrar en una operación entre el Atlético de Madrid y el Celta, y hemos comentado los nombres de Riquelme y Mourinho, pero también Picu Díaz en AS comentaba que son dos casos muy especiales actualmente en la plantilla del Atlético de Madrid porque su situación es bastante diferente al del resto de jugadores. Simeone quiere mantenerlos muy cerca, tanto a Riquelme como a Mourinho, para valorar si se pueden quedar o no en el Atlético de Madrid la próxima temporada, o si se van cedidos. En el caso de que, por ejemplo, Santiago Mourinho se vaya cedido, Picu Díaz informa de que media primera división ya ha contactado con el Atlético de Madrid para esa posible cesión, así que está todo muy en el aire y, como ha dicho Diego antes, la pretemporada va a ser clave para conocer el futuro de estos jugadores y del resto. Y luego que se encuentran en posiciones donde el Atlético de Madrid prevé que va a necesitar gente. En el centro del campo parece ser que finalmente sí se van a dar las salidas que se esperaban en un primer momento. Y luego que parece ser que Simeone quiere ese quinto central y la idea es no recurrir al mercado. Ya os hablamos de que si al final se hacía sería con un perfil veterano, salvo que se buscase esa repesca de Negüen, pero por ahora no ha habido ningún tipo de contacto con Udinese. Y Santiago Mourinho, si al final ve Simeone que puede estar a la altura de la primera división y de un equipo como el Atlético de Madrid, podría quedarse como jugador de rotación. Y luego está el caso de Riquelme, que lo acabamos de comentar. Yo creo que algo que puede ser decisivo para que se quede es la verticalidad que puede aportar y que ningún jugador del centro del campo del Atlético de Madrid actual te da esa faceta. Así que a partir del 7 de julio va a tener un tiempo Simeone para verlos. Estarán los partidos de pretemporada que también van a ser importantes y ya se verá qué pasa con ellos. Y más noticias sobre salidas en el Atlético de Madrid, porque según informaba esta semana Juan Pedro Manzano en Más Atlético, una exclusiva de Más Atlético, se conocen más detalles de la oferta que le habría hecho el Al Nassr a Saúl Ñíguez para ficharlo de cara a que llegue a Arabia Saudí. El Al Nassr pagaría a Saúl una ficha de, atención, 50 millones de euros por las dos temporadas, por cada una de las dos temporadas por las que firmaría Saúl por el Al Nassr. Hace 2 semanas también en Al Tawon y el Al Hilal, como recordaréis, se pusieron una oferta bastante similar de 50 millones al año por Morata, alrededor de 25 millones también por el traspaso para el Atlético de Madrid, que rechazó el propio Morata. Saúl es un caso algo diferente porque es verdad que se lo está pensando mucho. Saúl, es verdad que comentan en Más Atlético, no quiere abandonar Madrid y trasladar a su familia, pero la oferta es casi irrechazable, aunque no termine de ver a su familia viviendo en Arabia Saudí. Él preferiría quedarse en el Atlético de Madrid, pero también sabe que su situación en el Atlético de Madrid no es la que fue en su día y que podría salir al Nassr. Aún así también tiene otras opciones. En España, por ejemplo, el Rayo Vallecano sería una cesión a cambio de que el Rayo pagara la mitad del sueldo de Saúl, y también es una opción, perdón, bastante parecida a la que ofrecería el Sevilla, y luego el Valencia también sigue interesado, así que son varias las opciones que tiene Saúl, pero la más llamativa sin duda es el pastizal que cobraría en Arabia Saudí. Es que es muy difícil decir que no a 50 millones al año. Luego habrá que ver si es real esta cifra, porque hay futbolistas que yo creo que ahora mismo tienen un perfil mucho más mediático que Saúl en el fútbol europeo y van a cobrar muchísimo menos dinero del que habla en esta información. Pero claro, aún así, sea la cifra que sea, va a ser muy alta y seguramente duplique o triplique como mínimo el salario del Atlético, vamos, el salario de Saúl en el Atlético Madrid, que como sabemos todos son de 7 millones de euros, y al final ahí está el dilema de Saúl, Sir Sarabia, con todo lo que implica, porque al final es vivir en un país muy diferente a España, también se tiene que adaptar la familia, hay que mudarse, y eso es lo que puede echar un poco atrás al futbolista, pero al final es mucho dinero, y luego si al final no se quiere ir, veremos las opciones en Europa, porque una cesión también es complicada, porque el Rayo siempre ha mostrado su interés, al igual que el Valencia, pero aunque paguen la mitad de la ficha, 3,5 millones para el Rayo Vallecano es mucho dinero, es una ficha muy pero que muy alta. Así que todo va a depender de lo que quiera Saúl. El Atlético de Madrid no va a poner ningún problema porque no esperaba dinero a cambio de Saúl, esperaba una cesión, una rescisión de contrato, y finalmente si aparece Arabia y Saúl acepta, se le aparece al Atlético de Madrid 20-25 millones o al final si es menos, una cifra con la que no contaba. Hablando del Al Nassr, han vuelto a relacionar al Al Nassr con Antoine Griezmann. En este caso ha sido Santi Auna, primero en Food Mercado, diciendo que los representantes de Griezmann se reunieron esta pasada semana con los dirigentes del Al Nassr en Londres. Además, se creen con una añadida que la oferta del Al Nassr a Griezmann sería de 30 millones de euros al año
pero Fabrizio, al igual que otros periodistas y medios bastante fiables en cuanto a información del Atlético de Madrid, han vuelto a decir que Griezmann no tiene intención de irse, quiere seguir en el Atlético de Madrid, está contento, está feliz en el Atlético de Madrid, así que, al igual que nosotros dijimos en su día, Griezmann parece casi seguro que no va a abandonar el Atlético. Por eso hablo de las cantidades, que tampoco tenía mucho sentido lo de Saúl 50, Griezmann 30, pero en este caso, en esta noticia tampoco hay que dar más vueltas. Griezmann no se va a mover del Atlético de Madrid. Puede venir el equipo que quiera, con todo el dinero del mundo, que no hay dilema con Griezmann, va a seguir en el Atlético de Madrid y es hablar por hablar, porque no va a haber ningún tipo de movimiento y se espera que Griezmann sea el líder que ha sido durante esta temporada. Gracias, Manu, por el follow. Por cierto, Griezmann estrena nuevo look. He dejado atrás el rosa. Creo que a final de temporada también estaba más rubio que antes. Y además he dejado ahí un emoticono. Ahí bastante llamativo. Así que dejadnos en comentarios qué os parece este look. Esperemos que siga con estos peinados extravagantes, porque él siempre lo ha dicho, que cuando está feliz, cuando las cosas van bien, siempre le gusta tener este tipo de looks, así que ojalá nos sorprenda con muchos más, porque eso es que van bien las cosas. Antes de continuar con más noticias, si os está gustando el vídeo, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo de padres e hijos y estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. El otro día, en el anterior episodio del mercado de fichajes, dimos por hecho, según también lo que comentaba Mateo Moreto, que Marcus Thuram iba a fichar por el Milan. Pues ha dado todo un giro de 180 grados y finalmente se irá al Inter de Milán. Fabrizio Romano ya ha dado el Here We Go, cobraría en torno a 6 millones y medio al año, más la prima de fichaje, ya que el Milan fue rechazado en su día. Es un fichaje que tuvo en mente el Atlético de Madrid, pero finalmente no al Milan, se irá al Inter, y este es un fichaje que podría guardar relación, podría hacer un tipo de efecto dominó con Álvaro Morata. Porque desde Italia, Di Marzio primero comentaba que el Milan, tras no fichar a Marcus Thuram, podría ir a por Morata o a por Scamacca. Son las dos opciones que valoraría el Milan para su ataque. También comentaban en Sport Mediaset que el Milan tendría la intención de aprovechar la renovación de Morata última hasta 2026 para firmar con el Atlético de Madrid una cesión con opción de compra, y además del Milan, el Inter de Milán, que como digo acaba de fichar a Marcus Thuram, también tendría en mente a Morata, según la Gazzetta dello Sport, por si finalmente no se hace con Lukaku. Así que para los dos grandes de Milán suena Álvaro Morata. Importante, toda esta información viene desde Italia, falta la confirmación desde aquí en España, pero desde que renovó Morata no han parado de salir las ofertas y poner muy en duda su continuidad en el Atlético de Madrid. Por ejemplo, el periodista español Talavera ya habló de esta oportunidad que podría surgir porque, como hemos dicho muchas veces en el canal, a veces la renovación es más que para quedarse, es para buscar una salida. Veremos qué pasa finalmente con Morata, pero ha salido el interés de Arabia Saudí, que sigue presente, porque sí, una primera oferta fue rechazada, pero han vuelto desde Arabia a por Morata, esas conversaciones que apuntan desde Italia con la Roma, con Mourinho, y ahora parece un derbi, el derbi de Milán por Morata, si el Inter, si el Milan, veremos qué pasa y también si se confirma esta información desde España, pero desde esa renovación no paran de salir informaciones. Lo único que el tema de la opción de compra, vamos, de la cláusula de rescisión que tiene Morata, yo creo que es más a partir de la próxima temporada, esos 10 millones de euros, y si al final sale esta temporada, sería por una cifra mayor como la que pueden ofrecer desde Arabia Saudí, que son unos 25 millones de euros. El otro día, el sábado, aquí en De Padres e Hijos subimos vídeo también hablando sobre la consulta, pero además añadiendo información sobre Kondogbia, sobre Amrabat. Si no habéis visto aún ese vídeo, podéis verlo después de este mercado de fichajes. Dejaremos una tarjetita por aquí arriba. En ese vídeo comentábamos, así a modo de resumen, que Kondogbia ya tendría un acuerdo con el Olympique de Marsella. De hecho, es el único equipo al que quiere ir Kondogbia, a pesar de tener el interés de equipos como el West Ham, el Olympique de Lyon. Mateo Moreto, hoy en relevo, de hecho, ha vuelto a comentar esta opción de que el jugador ya tendría el acuerdo con el Marsella, cobraría en torno a los 6-7 millones de euros al año. Y también comentan bueno, Rubén Uría comenta en Twitter que existen conversaciones a día de hoy abiertas entre Atlético de Madrid y Olympique de Marsella. Es el único escollo que quedaría para que se diera la oficialidad de Kondogbia al Olympique de Marsella. Comenta también Rubén Uría que la amortización pendiente es de 2 millones y medio que tiene el Atlético de Madrid sobre Kondogbia. Acaba contrato en 2024 y la salida, comenta Mateo que son unos 7 millones los que están negociando, pero Rubén Uría incluso dice que podría salir por 8 millones. El Atleti pide un poquito más de lo que está ofreciendo el Olympique de Marsella. No hay nada cerrado aún, ya que el Valencia tendría un 10 o un 15% de la venta de Kondogbia al Olympique de Marsella. Así que todo parece indicado a que Kondogbia se va a ir al Marsella. La única duda parece es si se pondrán de acuerdo en el precio, que no creo que sea un problema, entre 7 u 8 millones.
El Olympique de Lyon y West Ham siguen interesados, pero las negociaciones están muy avanzadas con el Marsella. Falta cerrar esos últimos flecos. Al final se espera cerrar todo en unos 7-8 millones de euros. El Atlético de Madrid es cierto que hace unas semanas Y parecía que ganar, y pedía unos ganar, 5 y ganar, millones. y Ha volver cambiado. a ganar, Antes y de nada, ganar, y mil ganar, y gracias ganar. a Porque Pachi el que no Rubio come por dinero esos de... 7 Ese es el truco. mesazos. Muy buenas y rojiblancas tardes. Aupa Atleti. Muy buenas, Pachi, Aupa Atleti, muchísimas gracias por ese Prime, 7 meses ya, y tenías a Luis dándote la bienvenida por séptima vez. Muchísimas gracias, Pachi Rubio, por unirte de nuevo al canal de Padres e Hijos. Muy buenas tardes. Y lo que comentaba que al final se hablaba de unos 5 millones de euros, lo único que ha salido el interés de muchos equipos europeos y también con capacidad económica, como puede ser el West Ham y estos equipos franceses, y por eso que el Atlético de Madrid ha subido un poco sus pretensiones, que tampoco son muy altas, 7-8 millones por Kondogbia me parece una cifra muy, pero que muy asequible para fichar a un futbolista como Geoffrey Kondogbia, y si todo va según lo previsto, acabará en el Marsella, volverá a ser entrenado por Marcelino, entrenador que ya conoció en su etapa en el Valencia, y si al final falla el Marsella, que se prevé que no, será el Lyon o el West Ham el que saca con los servicios de Kondogbia. De hecho, quizá también el Atleti ha subido un poco esa cifra a los 7-8 millones porque, como decía Rubén Uría, tiene el Valencia un porcentaje y según los cálculos de Rubén Uría, con esos 8 millones que podría pagar el Marsella, el Atleti recibiría 5 millones que, dice Rubén Uría, fabricarían espacio en el fair play financiero y podrían permitir fichar otro jugador. Ya veremos si Javi Galán, si otro centrocampista, como por ejemplo puede ser Sofiane Amrabat. Vamos a hablar ya también del marroquí porque, según informaban hoy en Mundo Deportivo, Ángel María Herrera, todo está ahora mismo en stand-by entre la Fiorentina y el Atlético de Madrid. Parece que podría ya estar cercano el acuerdo entre el jugador, Amrabat, y el Atlético de Madrid, pero la Fiorentina no tiene intención ninguna de rebajar el precio que a día de hoy pide, que son 30 millones de euros. Espera ahora mismo la Fiorentina un movimiento del Atlético de Madrid que aún no se ha dado, como digo, está todo en stand-by, y lo que haría que, como todo está pausado, otros equipos podrían volver a interesarse por Amrabat y podrían incluso cerrar el fichaje antes que el Atlético de Madrid. Uno de ellos podría ser literalmente el Milan, porque comentan Giacomo Jacobellis y Alessio Alaimo en Tutto Mercato Web que el Milan ha mostrado interés en Amrabat tras la venta de Tonali. Así que podría complicarse un poquito el fichaje de Amrabat por el Atlético de Madrid, ya que el Milan y otros equipos podrían intrometerse en la negociación. Más que este parado es que directamente no hay ningún tipo de negociación entre el Atlético de Madrid y la Fiorentina. Ya sabemos que es uno de los objetivos principales, que se haya tocado al entorno del futbolista, que ya ha hablado con los representantes, pero el Atlético de Madrid tiene calma en el tema de Amrabat. Sí que es cierto que el interés de la Premier puede asustar un poco, que se metan otros equipos, como comentan ahora desde Italia el Milan, pero hay bastante calma. Al final, la Fiorentina prometió salir a Amrabat. Es cierto que pide 30 millones, pero parece ser que al final puede salir por unos 20 millones de euros o 15 millones más variables. Al final el club va a cumplir con su promesa y 30 millones parece ser que no los va a poner absolutamente nadie por el marroquí, así que yo creo que va a ser uno de los temas de verano y va a ir para largo. De hecho, nos dice aquí Jaime que Mateo ha dicho en relevo que lo del Milan también está lejos porque igual, Rocco Gomiso pide 30 millones y no los rebaja. Y es por eso que quizá el Atlético de Madrid también ha leído la situación y espera que con la calma vaya pasando el tiempo y Rocco Gomiso baje sus pretensiones. Así que veremos a ver si lo de Amrabat se va prolongando en el tiempo. Hay otros centrocampistas a los que podría interesar, por los que podría estar interesado el Atlético de Madrid. Uno de ellos es Tanguy Ndombele. Y es que según informan en el Desmarque, María Trigo, tanto Atlético de Madrid como Sevilla como Betis se han interesado en Ndombele. De hecho, el entorno del jugador ha confirmado al Desmarque que ha habido conversaciones entre los tres clubes, del propio entorno del jugador con los tres clubes. Así que, bueno, Arabia Saudí también lo quería, pero esta opción no entra mucho en sus planes. Sería otro perfil de centrocampista diferente al de Amrabat que podría interesar al Atlético de Madrid, aunque es verdad que por precio yo lo veo bastante complicado, la verdad. Otro futbolista que ha sonado un montón de veces para el Atlético de Madrid, y aquí se confirma un poco la idea que comentamos también hace un mes en el canal, que al final se busca un pivote que venga a sustituir a Coque cuando no esté o que directamente mueva a Coque al interior, y también se busca un perfil de un interior. Por eso creemos que lo que pasa con la información de Mateo, que al final yo creo que están mezclando un poco que se quiere un pivote que tenga buena salida de balón, y al final es que se buscan dos jugadores, un pivote y un interior. Lo único que en Ndombele a mí personalmente es un futbolista que no me acaba de convencer. Sí que es cierto que este año ha tenido mucha continuidad con el Nápoles, donde ha salido campeón, pero creo que se necesita igual otro perfil y es más ya
un gusto personal, el tema de Ndombele, pero al final creo que está cedido. No sé si tiene opción de compra en el Estaba Tottenham. No sé. cedido, yo he leído que Yo creo que vuelve al Tottenham, creo que estaban ¿no? negociando Nápoles y Tottenham. El Tottenham, como dice Jaime, costó un pastizal para el Tottenham. Creo que he leído que 70 millones, incluso pagó el Tottenham 70 por millones y Ndombele. pagaron un montón al Lyon, luego la Premier League defraudó bastante, de hecho volvió a Francia y Sí. luego ya salió cedido al Nápoles, donde sí que ha tenido continuidad, pero no sé si tiene opción de compra y están renegociando esa opción de compra para que sea menor o directamente va a volver a Londres. Es un tema que no tenemos muy controlado, si eso en el próximo episodio lo miramos un poco mejor y lo podemos dejar aquí, lo podemos comentar, pero por ahora es un rumor y no hay que darle más vueltas. Y un jugador que interesó en su día al Atlético de Madrid, de hecho este mismo verano hemos hablado de él, es Paredes, Leandro Paredes, jugador del PSG, que estuvo cedido esta última temporada en la Juventus, y parece que se acerca muy mucho al Galatasaray, según informa Michael Rincón, y la verdad es que el precio me parece una ganga. Paredes parece que tendría un acuerdo verbal con el Galatasaray por 4 años, los clubes ahora mismo estarían negociando el traspaso, y como digo, parece una ganga porque el PSG pide 6 millones de euros, el Galatasaray ofrece 4 millones más bonus y están ahí las conversaciones en curso. De hecho, el propio jugador cobraría 2,5 millones más bonus al año. Lo dicho, yo creo que por este precio yo hubiera fichado a Paredes, la verdad. Bueno, lo único que el Atlético de Madrid tiene otras prioridades, como hemos comentado, Amrabat, Guido y otros mediocentros, como veremos para el puesto de interior si vuelve a aparecer Carlos Soler, como sí que apareció hace un mes y al final es un futbolista que gustaba a Simeone, pero igual se busca otro perfil de jugador distinto a Paredes, aparte. Sí que saldría barato, es un jugador que tiene un sueldo muy alto, al final es lo que tiene jugar en el Paris Saint-Germain y por eso, si he dicho algo raro aquí, es que estaba mirando lo de en Ndombele y pone que tiene opción de compra en Nápoles. Opción de compra del Nápoles. Pues seguramente Sí, estén renegociando y esa tiene un opción. valor de mercado para que veamos el bajón que han pegado en Ndombele de 22 millones de Hmm. euros. 22 milloncitos costaría del valor, así que veremos a ver qué ocurre con Endombele, aunque parece que el Nápoles podría tenerlo incluso encaminado. Seguimos con más informaciones. Aquí desde España, en AS, Javier Hernández comenta que el Getafe está siguiendo muy de cerca a Germán Valera, el jugador canterano del Atlético de Madrid, que ha estado cedido en el Andorra esta última temporada, así que el Getafe es otro de los clubes que se han interesado en la cesión de Germán Valera, además de clubes en primera como Las Palmas o Granada. Puede ser una opción interesante. El Getafe, está claro que la cesión se busca que sea en primera división. El Andorra se ha ofrecido, pero la respuesta del Atlético de Madrid, como con otros canteranos, claro ejemplo es Juliano, que el Zaragoza quería prolongar esa cesión. Juliano no lo veía con malos ojos, pero el Atlético de Madrid ve a ambos jugadores preparados para dar el salto a primera división y aparece el Getafe, una opción que bueno, no sale el jugador de Madrid y que podría estar cerca del Atlético de Madrid y creo que podría ser una muy buena opción. Otros dos jugadores canteranos del Athletic que podrían llegar a salir este verano, según informan en Mundo Deportivo, son Adrián Niño y Salim El Yevari. Son dos canteranos que lo han hecho muy bien esta última temporada y, de hecho, según comenta Mundo Deportivo, el Zaragoza en las últimas horas ha preguntado por los dos, aunque, también añaden en Mundo Deportivo, en principio los planes del Atlético de Madrid pasan porque ambos se curtan en el filial. De hecho, Andrea Berta opina que ambos pueden brillar en Primera Real Federación con el Atlético de Madrid B y es por eso que, en principio, ambos van a continuar la próxima temporada en las filas del Atlético de Madrid. No se prevé demasiado una cesión. Claro, donde sí, vamos, el que sí que irá al Real Zaragoza, si no cambia nada a última hora, es Carlos Martín, pero al final el Atlético de Madrid no tiene que debilitar el filial porque la permanencia va a ser dura. Primera de Federación es un salto muy grande, el que hay de Segunda Real Federación a Primera. Cambia por completo el fútbol, el nivel es muchísimo más exigente y no quieres debilitar al equipo y por eso que se piense en Adrián Niño y en Salim para que se queden con el equipo en Primera Real Federación. Hablando de jugadores muy jóvenes canteranos del Atlético de Madrid, hay que felicitar a Dimitrios Stamatakis, el portero griego que está cedido en el Eldense y que ayer ascendió a Segunda División venciendo, o empatando en este caso, técnicamente, al Real Madrid Castilla. Así que enhorabuena a Stamatakis, portero del Eldense, aunque ayer no jugó, pero enhorabuena a todo el Eldense por ganar al Real Madrid y subir a Segunda División. Hablando de la cantera, han salido noticias también en cuanto a jugadores muy jóvenes del Atlético de Madrid que se marchan al Real Madrid. Sigue este pique entre Real Madrid y Atlético de Madrid, más
por el lado del Real Madrid hacia el Atlético de Madrid, porque son 6 los jugadores de la cantera que ha firmado el club blanco. El nombre más llamativo, según se informa, es el de Ariel Encogue, que también lo nombramos aquí en este mercado, ya se venía hablando de él por parte del Real Madrid hace bastantes meses, y también han salido Córcova, los hermanos Nacho y Jaime Alameda, y Noaz Pérez e Íñigo Fresco. Son los 6 nombres de los jugadores, los chavales que se van a ir al Real Madrid. Veremos si el Atlético de Madrid realiza ciertos fichajes procedentes del Real Madrid o decide abandonar esta pelea, pero las relaciones están totalmente rotas entre los dos equipos y ya sabemos que al final ya no hay el tema y las cláusulas esas que había antes de no tocar a los futbolistas de otros equipos. Ahora ya no existe absolutamente nada. Se rompió cuando lo de James y desde aquel verano hemos visto fichajes como el de Teo. Y aparte que en cantera tampoco existe ese acuerdo. Es complicadillo el nombre, la verdad, Pachi, el de Stamatakis, pero bueno, yo creo que lo he cumplido ahí con creces. Así que vamos con más noticias rápidas para no hacer demasiado largo este mercado de fichajes. Primero, también felicitar al Atlético de Madrid por ganar la Liga Promises Internacional por segundo año consecutivo, venciendo en la final al Español 0, Atleti 2. Así que enhorabuena a los chavales, se prevé un muy buen futuro para estos canteranos del Atlético de Madrid. También canterano es Sergio Camello, que también ha ido convocado con España Sub-21 y que saltó al campo en el minuto 72 en ese España 1, Ucrania 0, que daba matemáticamente la clasificación a España Sub-21 para la siguiente fase de la Eurocopa, que están jugando tanto Sergio Camello como Riquelme como Manu Sánchez, aunque Riquelme y Manu Sánchez no participaron en ese España 1, Ucrania 0. En cuanto al femenino, Alejandra Bernabé, que hasta hace muy poco tenía contrato con el Atlético de Madrid, estaba cedida en la Real Sociedad, ha firmado, ya es oficial su fichaje por el Chelsea. El Chelsea también ha comunicado que va a seguir cedida en la Real Sociedad, así que es una jugadora que acababa contrato con el Atlético de Madrid, así que ya tiene el futuro asegurado, según informa F. Así que toda la suerte para Alejandra Bernabé y también toda la suerte para Maitane López, que va a llegar a la NWSL, la Liga Femenina de Estados Unidos, como una de las jugadoras mejor pagadas de la Liga de Estados Unidos. Se va a marchar a esa liga después de rechazar la propuesta de renovación que tuvo encima de la mesa por parte del Atlético de Madrid, y pese también al interés de otros equipos europeos que podrían estar interesados. Así que mucha suerte. También, según informan Marta Griñán y Era Fútbol Femenino, también oficial renueva Eva Navarro, la extrema del Atlético de Madrid, hasta 2024. Así que disfrutaremos más de Eva Navarro por la banda del Atlético de Madrid femenino. Y para cerrar este mercado de fichajes del Atlético de Madrid, queríamos también dar un recuerdo aquí desde De Padres e Hijos a Maxi Rodríguez, que el otro día jugó su partido de despedida, se retira del fútbol, y también queríamos rendirle un pequeño homenaje aquí en el canal, porque fue capitán del Atlético de Madrid, rindió muy buen nivel antes de marcharse al Liverpool, metió sus goles siendo jugador de banda. Así que Maxi Rodríguez, uno de los jugadores que yo creo que todos recordamos aquí en el Atlético. Gran futbolista Maxi, también aquel gol con Argentina en el Mundial lo recordamos y yo creo que en esa época al final el Atlético de Madrid el problema venía que la defensa y el centro del campo no acompañaba tanto, pero tener a Maxi, a Forlán, al Kun, yo creo que era un privilegio, incluso Simao, y un futbolista que yo personalmente guardo cariño y que se ha producido ese gran homenaje donde han pasado auténticas leyendas y finalmente, ya con años, porque Maxi ha tenido una carrera muy pero que muy larga, finalmente se retira, así que le deseamos lo mejor. Por cierto, el otro día hablábamos de esa posibilidad de retirada de Luis Suárez, el otro día gol y asistencia del uruguayo, así que veremos a ver en qué acaba todo eso, pero sigue rindiendo hasta el último de sus días como jugador de fútbol. Y con esta noticia, tanto de Máximo Rodríguez como hablando de Luis Suárez, cerramos este episodio número 10 del mercado de fichajes del Atlético de Madrid. Este episodio bastante especial, importantísimo por el resultado de la consulta. Ya hemos hablado de ese referéndum que se llevará a cabo para la vuelta o no del escudo del Atlético de Madrid, aunque todo indica que podrá volver el escudo de 1947, además de noticias de fichajes de Amrabat, de Javi Galán, de Ndombélé, de otros jugadores, y también posibles renovaciones o salidas, la de Carrasco, Hermoso, Morata, Saúl, Griezmann incluso, etcétera, etcétera. Así que nada, Diego, ha sido un placer. Igualmente, Dani, nos vemos esta semana con más vídeos en el canal. Mil gracias a los que os habéis pasado por el chat, los que nos escucháis en diferido y a ver qué sale esta semana.
y ya lo traeremos todo al canal. Pues muchas gracias a todos los que os habéis pasado por el chat aquí en Twitch para vernos en directo. Gracias también a Pachi Rubio otra vez por esa suscripción. Y nada, la gente de YouTube podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este episodio 10 del mercado de fichajes, vuestra opinión sobre el tema del escudo, sobre Hermoso, Carrasco, qué haréis vosotros, Saúl, etcétera, etcétera. Dejamos nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.